Bienvenidos una vez más a Crónicas del Corazón, donde las historias de amor verdadero y segunda oportunidades cobran vida. Hoy les traigo un relato que nos lleva al año 1852, a los caminos polvorientos de la España rural, donde una joven enfrentó el abandono más cruel en su momento de mayor vulnerabilidad. Pero cuando todo parecía perdido, cuando la soledad y la vergüenza amenazaban con destruirla, un hombre honorable le ofreció algo que ella nunca esperó: dignidad, protección y la promesa de un nuevo comienzo. Esta es la historia de Isabel, una mujer que descubrió que el amor verdadero no siempre llega de donde lo esperamos, sino de donde más lo necesitamos. Si te gustan las historias de amor y redención, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos nuevos relatos todos los días. Deja tu me gusta si esta historia toca tu corazón y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos acompañas. El sol de marzo caía sobre el pequeño pueblo de Valdealcor con una luz dorada que hacía brillar los tejados de barro y las paredes encaladas. Era una tarde tranquila de 1852 y en el pequeño taller de costura al final de la calle principal, Isabel Romero terminaba de bordar el último detalle de un vestido de bautizo. Sus dedos se movían con la precisión que solo dan años de práctica, y sus ojos castaños se concentraban en cada puntada con la dedicación que la había hecho una de las costureras más solicitadas del pueblo. Isabel tenía 24 años y un rostro delicado enmarcado por cabello castaño que llevaba recogido en un moño sencillo. No era una belleza deslumbrante, pero había en ella una dulzura natural, una bondad que se transparentaba en su mirada y en la forma en que sonreía. Era huérfana desde los 16 años, cuando una fiebre se había llevado a sus padres con apenas días de diferencia. Desde entonces había vivido con su hermana mayor Aurora, quien la había criado más como madre que como hermana. Pero Aurora había muerto hacía 2 años, dejando a Isabel verdaderamente sola en el mundo. La pérdida había sido devastadora. Aurora era todo lo que le quedaba de familia, su única conexión con el pasado, su único refugio. Durante meses, Isabel había llorado su ausencia cada noche, aferrándose a los recuerdos como a un salvavidas. Pero la vida continuaba, y con ella las facturas que pagar y el alquiler que cubrir. Isabel había convertido la pequeña habitación que compartía con Aurora en un taller de costura, trabajando desde 1900 el amanecer hasta bien entrada la noche para mantenerse a flote. Era difícil, agotador, pero al menos era suya. Al menos tenía un propósito. Y luego había llegado Ernesto. Don Ernesto Valverde era el hijo de don Fermín Valverde, uno de los comerciantes más prósperos de la región. A sus 28 años, Ernesto era un hombre apuesto, de modales refinados y palabras dulces. Había conocido a Isabel cuando su madre le encargó un ajuar completo para su hermana menor. Ernesto la había acompañado a recoger las prendas y desde ese primer encuentro había comenzado a cortejarla. Isabel no podía creerlo. Un hombre de su posición interesado en ella, una simple costurera sin familia ni dote. Pero Ernesto era insistente. La visitaba en el taller, le traía flores, le hablaba de un futuro juntos. Le decía que no le importaba su falta de fortuna, que lo que valoraba era su bondad y su belleza natural. Isabel se había enamorado. ¿Cómo no hacerlo? Ernesto representaba todo lo que ella había perdido. Seguridad, compañía, la promesa de no estar más sola. Cuando él le propuso matrimonio 6 meses atrás, Isabel había aceptado con lágrimas de alegría. La boda estaba programada para finales de abril, dentro de apenas 5 semanas. Y luego, 3 meses atrás, había sucedido algo que cambiaría todo.
Una noche, después de una cena en casa de los padres de Ernesto, él la había acompañado de vuelta a su taller. Habían bebido vino, habían reído, y la noche era cálida. Ernesto le había dicho que ya eran prácticamente esposos, que no había nada de malo en adelantar lo que pronto sería natural entre ellos. Isabel, ingenua y confiada, lo había creído. Se había entregado a él esa noche, convencida de que estaban unidos para siempre. Ahora, 3 meses después, Isabel sabía que estaba embarazada. Los signos eran inconfundibles: las náuseas matutinas, el retraso de su ciclo, la sensibilidad en sus pechos. Se lo había contado a Ernesto hacía 2 semanas, esperando que se alegrara, que adelantaran la boda. Él había palidecido. Le había pedido que no se lo dijera a nadie todavía, que esperara hasta después de la boda. Isabel había aceptado, aunque algo en la reacción de Ernesto la había inquietado. Esta tarde, mientras bordaba el vestido de bautizo con manos que ahora temblaban ligeramente, Isabel intentaba calmar la ansiedad que crecía en su pecho. Ernesto no había venido a visitarla en 3 días. Había enviado un mensaje diciendo que estaba ocupado con asuntos de su padre, pero algo en su ausencia le parecía ominoso. La puerta del taller se abrió con un crujido. Isabel levantó la vista y sintió que el corazón le daba un vuelco. Era Ernesto, pero su expresión no era la habitual. No había sonrisa, no había calidez. Su rostro estaba tenso, pálido, y evitaba mirarla directamente a los ojos. «Ernesto», dijo Isabel, dejando el bordado a un lado. «¡Qué sorpresa! No te esperaba hoy». Él cerró la puerta detrás de sí y se quedó de pie junto a ella, con las manos en los bolsillos. El silencio se alargó, pesado y amenazante. «Necesito hablar contigo», dijo finalmente con voz tensa. Isabel sintió que algo frío le recorría la espalda. «¿Qué sucede? ¿Está todo bien?» Ernesto se pasó una mano por el cabello, nervioso. Seguía sin mirarla. «No sé cómo decir esto, Isabel. He intentado encontrar las palabras, pero no hay forma fácil. Me estás asustando. ¿Qué pasa?» Él finalmente la miró, y en sus ojos Isabel vio algo que la hizo sentir náuseas. Culpa, miedo y algo peor. Cobardía. Mi padre ha arreglado mi matrimonio con otra mujer. Isabel parpadeó, confundida. Las palabras no tenían sentido. ¿Qué? La hija de don Gaspar Mendizábal es un socio comercial importante de mi padre. Llevan meses negociando esta alianza. Yo no sabía nada hasta la semana pasada. Pero nosotros estamos comprometidos, dijo Isabel, con voz que empezaba a quebrarse. Vamos a casarnos en 5 semanas. Lo sé, pero mi padre es inflexible. Dice que este matrimonio asegurará el futuro del negocio, que es mi deber con la familia. Isabel se puso de pie, temblando. ¿Y qué hay de tu deber conmigo? De las promesas que me hiciste. Ernesto retrocedió un paso, como si temiera que ella lo tocara. Lo siento, Isabel, de verdad lo siento. Pero no puedo desobedecer a mi padre. Perdería todo, mi herencia, mi posición, todo. ¿Y yo qué? La voz de Isabel subió de tono. ¿Qué pasa conmigo, Ernesto? Yo te daré dinero, para que puedas establecerte en otra ciudad, empezar de nuevo. Isabel lo miró con incredulidad creciente. No podía estar escuchando esto. No podía ser real. ¿Dinero? ¿Crees que con dinero se arregla esto? Es lo mejor que puedo hacer, murmuró él sin convicción. Y entonces Isabel recordó. El bebé, el hijo que crecía dentro de ella, el hijo de este hombre que ahora la miraba como si fuera un problema a resolver. Ernesto, dijo con voz más firme, estoy embarazada, ¿lo recuerdas? Llevo a tu hijo dentro de mí. El rostro de Ernesto se contrajo de horror. Dio otro paso. ¡Atrás! No puedes tenerlo.
Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? No puedes tener ese bebé, Isabel. Si alguien se entera, será un escándalo. Mi reputación, la de mi familia. ¿Tu reputación? Isabel apenas podía respirar. ¿Eso es lo que te preocupa? Ernesto sacó una bolsa de su chaqueta y la dejó sobre la mesa de trabajo. ¿Hay suficiente dinero ahí para resolver esto? Conozco a una mujer en el pueblo vecino, una partera. Ella puede ayudarte. Isabel miró la bolsa como si fuera una serpiente venenosa. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. «¿Me estás pidiendo que mate a nuestro hijo? No es un hijo todavía, es apenas...» «¡Es tu hijo!», gritó Isabel con lágrimas rodando por sus mejillas. «Es una vida que creamos juntos». «Baja la voz», siseó Ernesto mirando nervioso hacia la puerta. «Alguien podría oírte». Isabel lo miró como si lo viera por primera vez. Y en cierto modo, así era. Veía por primera vez al hombre que realmente era. Detrás de las palabras dulces y las promesas vacías, un cobarde, un mentiroso, un hombre sin honor. «Vete», dijo con voz temblorosa, «vete de aquí ahora mismo». «Isabel, tienes que ser razonable». «¡Vete!», gritó agarrando la bolsa de dinero y arrojándola contra él. «Lárgate y no vuelvas nunca». Ernesto recogió la bolsa del suelo con manos temblorosas. Por un momento pareció que iba a decir algo más, pero al ver la expresión en el rostro de Isabel, simplemente se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con un golpe que resonó como una sentencia final. Isabel se quedó de pie en medio del taller, temblando de pies a cabeza. Luego sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre el suelo de madera. El llanto la sacudió con tal fuerza que apenas podía respirar. Todo estaba perdido, todo. No solo había perdido a su prometido, había perdido su futuro, su reputación, su medio de vida. En un pueblo pequeño como Valdealcor, los rumores se esparcían como el fuego. En cuanto Ernesto rompiera públicamente el compromiso, en cuanto su embarazo se hiciera evidente, sería marcada como una mujer deshonrada. Ninguna familia respetable volvería a encargarle trabajos de costura. Ningún hombre decente la miraría 2 veces. Y lo peor de todo, estaba embarazada y completamente sola. Isabel lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Luego, lentamente, se levantó del suelo. Se limpió las mejillas con el dorso de la mano y miró a su alrededor. El pequeño taller que había sido su refugio durante 2 años de repente le pareció una jaula. No podía quedarse aquí, no podía enfrentar lo que vendría. Con manos temblorosas comenzó a empacar. Los días siguientes pasaron en una niebla de dolor y confusión. Como Isabel había temido, los rumores comenzaron a circular casi de inmediato. Ernesto había anunciado formalmente que su compromiso con ella había terminado, citando diferencias irreconciliables. No mencionó a la otra mujer, por supuesto. Eso habría hecho quedar mal a su familia. Pero la gente comenzó a especular, a murmurar, a mirar a Isabel con una mezcla de lástima y desprecio. Las clientas dejaron de venir. Las que tenían trabajos pendientes los cancelaron o enviaron a recogerlos con sirvientas, evitando el contacto directo. Doña Eulalia, la dueña del edificio donde Isabel alquilaba su taller y vivienda, vino personalmente a informarle que necesitaba recuperar el espacio. Había encontrado otro inquilino, dijo con falsa compasión. Isabel tendría que marcharse al final de la semana. Isabel no protestó, sabía que era inútil. Empacó sus pocas pertenencias, algo de ropa, los pocos utensilios de cocina que había heredado de Aurora, sus herramientas de costura y un pequeño medallón con un retrato de sus padres. Todo cabía en un baúl pequeño y una bolsa de tela. El dinero que tenía ahorrado apenas le alcanzaba para 2 semanas, quizás 3 si era muy cuidadosa. No tenía a dónde ir,
No tenía familia, no tenía amigos lo suficientemente cercanos como para pedirles ayuda con algo tan escandaloso como un embarazo fuera del matrimonio. La noche antes de tener que abandonar el taller, Isabel se sentó junto a la ventana mirando las estrellas. Su mano descansaba sobre su vientre, todavía plano, pero que pronto comenzaría a crecer. Dentro de ella crecía una vida inocente que no había pedido nacer, que no tenía culpa de las circunstancias de su concepción. «No dejaré que te hagan daño», susurró al bebé. «No sé cómo, pero encontraré la manera. Te lo prometo». A la mañana siguiente, Isabel dejó las llaves del taller en casa de doña Eulalia y comenzó a caminar. No tenía un destino específico. Simplemente caminó hacia el oeste, siguiendo el camino que salía del pueblo. Llevaba el baúl pequeño en una mano y la bolsa de tela colgada del hombro. No era mucho, pero era todo lo que le quedaba en el mundo. El sol de abril caía con fuerza sobre el camino polvoriento. Isabel caminó durante horas, deteniéndose solo para beber agua de los arroyos que cruzaban el camino o para descansar bajo la sombra de algún árbol. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarse en Valdealcor. Pasaron los días. Isabel se detuvo en posadas baratas cuando podía permitírselo, durmió al aire libre cuando no. Su dinero se agotaba rápidamente, el hambre se volvió su compañera constante. Pedía trabajo en las casas y haciendas por las que pasaba, pero cuando preguntaban por referencias o por su familia, su vacilación les decía todo lo que necesitaban saber. Las puertas se cerraban con educada frialdad. Una tarde, después de 2 semanas de vagar, Isabel se encontró en una encrucijada. No reconocía la región. A su izquierda, el camino se adentraba en un bosque espeso. A su derecha, subía por una colina hacia lo que parecía ser tierras de cultivo. Delante de ella, una señal de madera medio derruida indicaba que un pueblo llamado Monterreal estaba a 5 kilómetros de distancia. Isabel eligió el camino de la derecha, el que subía por la colina. No por ninguna razón particular, sino simplemente porque le pareció menos amenazante que el bosque oscuro. Subió lentamente, deteniéndose cada pocos minutos para recuperar el aliento. El embarazo, aunque todavía en sus primeras etapas, ya comenzaba a afectarla. Se cansaba más rápido, le dolían los pies constantemente y las náuseas la asaltaban sin previo aviso. Cuando llegó a la cima de la colina, el sol ya estaba bajo en el horizonte. Delante de ella se extendía un valle hermoso, verde y fértil, salpicado de campos de trigo y olivares. En el centro del valle, rodeada de árboles, había una hacienda grande de paredes blancas y tejado de tejas rojas. Parecía próspera, bien cuidada. Isabel se quedó mirándola durante un largo momento. Luego, sin saber muy bien por qué, comenzó a bajar hacia ella. Nunca llegó. A mitad del descenso, mareada por el hambre y el agotamiento, Isabel tropezó con una piedra. Intentó recuperar el equilibrio, pero su cuerpo débil no respondió. Cayó de rodillas, soltando el baúl, que rodó colina abajo. Intentó levantarse, pero el mundo comenzó a dar vueltas. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara fue el cielo naranja del atardecer y el vuelo de un pájaro que pasaba sobre su cabeza. Luego, nada. Don Rodrigo Mendoza regresaba a su hacienda después de pasar el día supervisando la siembra en los campos del norte. Era un hombre de 36 años, alto y de constitución fuerte, con el cabello negro apenas tocado por algunas hebras grises en las sienes. Su rostro era serio, marcado por líneas de preocupación alrededor de los ojos y la boca. No era un hombre dado a sonreír fácilmente, y los que lo conocían decían que había algo de tristeza permanente en su mirada. Rodrigo había enviudado hacía 4 años.
Su esposa, Catalina, había muerto al dar a luz a su segunda hija, una niña que no sobrevivió más de unas horas. Desde entonces, Rodrigo se había volcado en el trabajo, dedicándose obsesivamente a hacer prosperar la hacienda que había heredado de su padre. Era su forma de no pensar, de no sentir el vacío que Catalina había dejado. Le quedaba su hija Lucía, una niña de 6 años que era su único consuelo y su mayor preocupación a la vez. Lucía era tímida y callada, demasiado seria para su edad. Echaba de menos a su madre, aunque apenas la recordaba. Rodrigo hacía lo que podía, pero sabía que no era suficiente. Una niña necesitaba una madre, no solo un padre distante que pasaba la mayor parte del tiempo en los campos. Cabalgaba por el camino que subía a la colina cuando vio algo que lo hizo tirar de las riendas bruscamente, un bulto junto al camino. Al principio pensó que era un animal herido, pero al acercarse vio que era una persona, una mujer, tirada boca abajo sobre la tierra. Desmontó de un salto y corrió hacia ella. La giró con cuidado. Era joven, quizás de unos 24 o 25 años, con el rostro sucio y el cabello enmarañado. Su ropa estaba rasgada y manchada de polvo. Tenía los labios agrietados y la piel pálida como la cera. Rodrigo le puso 2 dedos en el cuello buscando el pulso. Estaba ahí débil pero constante. La mujer estaba viva, pero apenas. «Señorita», dijo, dándole palmaditas suaves en las mejillas. «Señorita, ¿puede oírme?» No hubo respuesta. Rodrigo miró a su alrededor y vio el baúl pequeño que había rodado unos metros más abajo. Era evidente que la mujer había estado viajando sola, que había caído y había perdido el conocimiento. Sin perder tiempo, Rodrigo la levantó en brazos. Era ligera, demasiado ligera. Podía sentir sus huesos bajo la piel. La montó en su caballo, sosteniéndola delante de él, y espoleó al animal hacia la hacienda. «¡Remedios!», gritó al entrar al patio. «¡Pascual, venid rápido!». La puerta de la cocina se abrió de golpe y salió Remedios, la cocinera, una mujer robusta de 60 años que había criado a Rodrigo desde niño. Al ver a la muchacha inconsciente en los brazos de su patrón, se llevó las manos a la boca. «Virgen Santísima, ¿qué ha pasado?». «La encontré desmayada en el camino. Está débil, quizás lleve días sin comer. Prepara la habitación de huéspedes. Necesito agua caliente, mantas y algo de caldo». «Enseguida, hijo». Rodrigo llevó a la muchacha adentro y subió las escaleras hasta la habitación de huéspedes, una estancia pequeña pero acogedora, con una cama amplia y ventanas que daban al jardín. La depositó sobre la cama con cuidado y comenzó a quitarle los zapatos rotos. Remedios llegó con un cubo de agua caliente y paños limpios. Entre los dos comenzaron a limpiarle la cara y las manos a la muchacha. Bajo la suciedad, Rodrigo pudo ver que era bonita, con rasgos delicados y cabello castaño que probablemente brillaba cuando estaba limpio. «¿Quién será?», murmuró Remedios mientras le limpiaba la frente. «Pobre criatura, mira qué delgada está». «No lo sé, pero sea quien sea necesita ayuda». Le quitaron la chaqueta raída y fue entonces cuando Remedios se detuvo. Sus manos se quedaron inmóviles sobre el vestido de la muchacha. Miró a Rodrigo con ojos muy abiertos. «Don Rodrigo, esta muchacha está embarazada». Rodrigo miró más atentamente. Bajo el vestido holgado era apenas perceptible, pero Remedios tenía razón. Había una pequeña curvatura en su abdomen, sutil pero inconfundible para quien supiera qué buscar. «Dios santo», murmuró Rodrigo, pasándose una mano por la cara. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Remedios. Rodrigo la miró, confundido por la pregunta. «¿Hacer?». «Lo mismo que haríamos con cualquier persona que necesita ayuda, cuidarla hasta que se recupere».
Pero don Rodrigo, ella está, ya sabe, y sin anillo de matrimonio en el dedo. La gente hablará si la acoge aquí. Que hablen, dijo Rodrigo con voz firme. Esta mujer necesita ayuda. No voy a dejarla morir solo porque la gente del pueblo no tiene nada mejor que hacer que cotillear. Remedios lo miró durante un largo momento y luego sonrió con ternura. Eres igual que tu padre, demasiado bueno para este mundo cruel. No soy bueno, solo hago lo correcto. Terminaron de limpiar a la muchacha y la arroparon con mantas gruesas. Remedios le trajo un caldo tibio, y entre los dos lograron hacerle beber algunos sorbos, aunque seguía inconsciente. Era un buen signo. Su cuerpo aceptaba el alimento. Rodrigo se quedó en la habitación mientras Remedios bajaba a preparar más comida. Se sentó en la silla junto a la cama, observando a la muchacha dormir. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Por qué viajaba sola en su condición? Y lo más importante, ¿dónde estaba el hombre responsable de su embarazo? La respuesta a esa última pregunta le pareció obvia. El hombre la había abandonado. De lo contrario, ella no estaría aquí, sola, medio muerta de hambre en medio del camino. Rodrigo sintió una oleada de ira hacia ese hombre desconocido. ¿Qué clase de cobarde dejaba a una mujer embarazada a su suerte? ¿Qué clase de hombre no asumía su responsabilidad? La muchacha se movió ligeramente, gimiendo en sueños. Rodrigo se inclinó hacia adelante. «Estás a salvo», murmuró, aunque sabía que no podía oírlo. «Nadie va a hacerte daño aquí», era una promesa, y Rodrigo Mendoza siempre cumplía sus promesas. Isabel despertó lentamente, como emergiendo de un sueño profundo. Lo primero que notó fue que estaba caliente, cómoda. Hacía semanas que no dormía en una cama de verdad y su cuerpo se resistía a despertar del todo. Pero algo no estaba bien. El colchón bajo ella era demasiado suave. Las mantas sobre ella olían a lavanda y había luz entrando por una ventana que no reconocía. Abrió los ojos de golpe y se incorporó, mirando a su alrededor con pánico creciente. No reconocía la habitación. Era pequeña pero hermosa, con paredes pintadas de blanco, un armario de madera oscura y cortinas de encaje en las ventanas. A través del cristal podía ver un jardín con rosales y más allá campos verdes que se extendían hasta el horizonte. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado aquí? Lo último que recordaba era caminar colina abajo, sentirse mareada, caer. La puerta se abrió y entró una mujer mayor, robusta, con el cabello gris recogido bajo un pañuelo y un delantal limpio sobre el vestido. Llevaba una bandeja con comida que olía maravillosamente. «Ah, estás despierta», dijo la mujer con una sonrisa cálida. «Gracias a Dios. Nos tenías preocupados». Isabel la miró sin comprender. ¿Dónde estoy?» «En la hacienda de don Rodrigo Mendoza. Él te encontró desmayada en el camino hace 2 días y te trajo aquí. Yo soy Remedios, la cocinera». «¿2 días?» Isabel se llevó una mano a la cabeza mareada. «He estado inconsciente durante 2 días». «Así es, hija. Estabas muy débil. El médico vino a verte ayer. Dijo que era principalmente hambre y agotamiento, que necesitabas descanso y buena comida». Isabel miró la bandeja que Remedios había dejado sobre la mesita junto a la cama. Había sopa, pan fresco, queso y una jarra de agua. Su estómago rugió con tanta fuerza que Remedios se rió. «Vamos, come. Necesitas recuperar fuerzas». Isabel comenzó a comer con manos temblorosas. El sabor de la comida le parecía celestial después de semanas de privaciones. Comió despacio, obligándose a no devorar todo de golpe como su estómago le exigía. «¿Cómo te llamas, hija?», preguntó Remedios con suavidad. «Isabel Romero». «Es un nombre bonito. ¿De dónde vienes, Isabel?».
La pregunta sencilla hizo que Isabel se congelara. ¿Qué debía decir? ¿La verdad? ¿Una mentira? Miró a Remedios y vio solo amabilidad genuina en su rostro arrugado. No había juicio, no había condena, solo preocupación maternal. De Valdealcor, dijo finalmente, un pueblo al este de aquí. ¿Y tu familia? Las lágrimas amenazaron con desbordarse. Isabel las contuvo con esfuerzo. No tengo familia. Estoy sola. Remedios frunció el ceño, preocupada. Su mirada bajó brevemente al vientre de Isabel, todavía plano bajo el camisón limpio que alguien le había puesto. ¿Y el padre del bebé? Así que lo sabían. Por supuesto que lo sabían. Isabel sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. Él no quiso saber nada del bebé. Me abandonó. Remedios chasqueó la lengua con disgusto. Los hombres, algunos no valen ni el aire que respiran. Pero no te preocupes, niña, aquí estás a salvo. Don Rodrigo es un buen hombre. No te echará. No puedo quedarme, dijo Isabel rápidamente. Ya he causado suficientes molestias. En cuanto esté mejor, me iré. ¿Irte a dónde? Acabas de decir que no tienes familia, no tienes a dónde ir, y estás embarazada. ¿Qué vas a hacer sola en los caminos? Isabel no tenía respuesta para eso. Remedios le puso una mano en el hombro, con gesto maternal. Quédate al menos hasta que recuperes las fuerzas. Luego hablarás con don Rodrigo. Él te ayudará a decidir qué hacer. Isabel asintió débilmente. No tenía energías para discutir, y la verdad era que no tenía a dónde ir, ningún plan, ninguna esperanza. Remedios se fue poco después, dejándola sola. Isabel terminó de comer y se recostó de nuevo en la cama. Por la ventana podía ver el sol brillando sobre los campos. Era una vista hermosa, pacífica. Por un momento se permitió imaginar cómo sería vivir en un lugar así. Tener un hogar, estar a salvo, no tener que preocuparse por dónde dormiría o qué comería, pero era solo una fantasía. Ella no pertenecía a este lugar. Tan pronto como se recuperara tendría que irse. No podía aprovecharse de la bondad de estas personas. Su mano se deslizó hasta su vientre, todavía plano, pero que pronto comenzaría a crecer. «Lo siento», susurró al bebé. «Siento no poder darte más». Aquella tarde, después de dormir varias horas más, Isabel se sintió lo suficientemente fuerte como para levantarse. Se lavó la cara con el agua de la jofaina que había sobre el tocador y se cepilló el cabello lo mejor que pudo. Alguien había dejado un vestido limpio sobre la silla, un vestido sencillo de algodón gris que le quedaba un poco grande, pero era infinitamente mejor que los harapos que había estado usando. Se vistió lentamente y salió de la habitación. El pasillo era ancho y luminoso, con ventanas que daban a un patio interior. Bajó las escaleras con cuidado, siguiendo el sonido de voces que venían de alguna parte de la casa. Llegó a una sala amplia con muebles sencillos pero bien cuidados. Había un fuego encendido en la chimenea, y junto a él, en un sillón grande, estaba sentado un hombre leyendo unos papeles. Era alto, podía verlo incluso sentado, con hombros anchos y manos grandes. Tenía el cabello negro ligeramente despeinado y vestía ropa de trabajo, pantalones oscuros, camisa blanca con las mangas enrolladas hasta los codos. Cuando Isabel entró, él levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, serios, pero no hostiles. «Señorita Romero», dijo dejando los papeles a un lado y poniéndose de pie. «Me alegra verla despierta y recuperada. Soy Rodrigo Mendoza». Isabel hizo una pequeña reverencia, nerviosa. «Don Rodrigo, Remedios me dijo que fue usted quien me encontró. No sé cómo agradecerle, me salvó la vida». Rodrigo hizo un gesto restándole importancia. Cualquiera habría hecho lo mismo. «Por favor, siéntese, debe estar todavía débil». Isabel se sentó en el borde del sofá.
con las manos entrelazadas sobre el regazo. Rodrigo volvió a sentarse en su sillón, observándola con atención. Remedios me contó un poco de su situación, dijo con voz calmada, que viene de Valdealcor, que no tiene familia, pero no me contó cómo terminó sola en el camino. Isabel bajó la mirada sintiendo que el calor le subía a las mejillas. Es una historia larga y vergonzosa. No tiene que contármela si no quiere, pero me gustaría saber si hay alguien a quien debamos avisar de su paradero, alguien que esté preocupado por usted. No hay nadie, dijo Isabel en voz baja. No tengo a nadie en el mundo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si sigues con nosotros, comenta la palabra corazón para saber que llegaste a este punto del relato. Rodrigo guardó silencio durante un momento, estudiándola. Isabel podía sentir su mirada, pero no era una mirada de juicio, era más bien compasión, como si entendiera el dolor que ella sentía. El médico dice que está embarazada de aproximadamente 3 meses, dijo Rodrigo finalmente con voz neutral. ¿El padre del bebé sabe dónde está? Isabel sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Parpadeó rápidamente, intentando contenerlas. El padre del bebé no quiere saber nada de nosotros. Me dejó cuando se lo dije. Prefirió casarse con otra mujer más conveniente para su familia. La expresión de Rodrigo se endureció. Entiendo. Lo siento mucho. Ninguna mujer merece ser tratada así. Yo fui ingenua, dijo Isabel con amargura. Confié en sus promesas. Creí que nos casaríamos. Fui una tonta. No fue tonta. Confió en alguien que no era digno de su confianza. Eso no la hace tonta, la hace humana. Las palabras dichas con tal convicción hicieron que Isabel finalmente se quebrara. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Se las secó rápidamente, avergonzada de llorar frente a un extraño. Perdóneme, no debería... Puede llorar si lo necesita, dijo Rodrigo con suavidad. No hay nada de malo en ello. Isabel se permitió llorar durante unos minutos, y Rodrigo simplemente esperó en silencio, sin presionarla, sin hacer que se sintiera incómoda. Cuando finalmente logró calmarse, él le tendió un pañuelo limpio. Ella lo aceptó con gratitud. Gracias. Es usted muy amable, más de lo que merezco. No diga eso. Todos merecemos amabilidad, especialmente cuando la vida nos golpea más duro. Isabel se sonó la nariz y se secó las mejillas. En cuanto esté lo suficientemente fuerte, me iré. No quiero ser una carga para usted. ¿Irse a dónde? La pregunta la dejó sin palabras, porque no tenía respuesta. No lo sé, admitió finalmente. Pero encontraré algo. Buscaré trabajo en algún pueblo, alguna casa que necesite una costurera o una sirvienta. ¿Y cuándo su embarazo sea evidente? Preguntó Rodrigo, no con crueldad, sino con realismo. ¿Quién le dará trabajo entonces? ¿Dónde vivirá? ¿Cómo alimentará a su hijo? Las palabras eran duras, pero ciertas. Isabel lo sabía. Había intentado no pensar en ello, pero la realidad era ineludible. Nadie contrataría a una mujer embarazada sin marido, y cuando el bebé naciera, las cosas serían aún más difíciles. No lo sé, susurró, sintiendo que la desesperación la invadía de nuevo. Pero no puedo quedarme aquí abusando de su hospitalidad. Rodrigo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Señorita Romero. Isabel. ¿Puedo llamarla Isabel? Ella asintió. Isabel, no es mi intención presionarla, pero me gustaría ofrecerle algo. Quédese aquí, en la hacienda, hasta que el bebé nazca. Remedios necesita ayuda en la casa. Usted dijo que es costurera. Siempre hay ropa que remendar, cortinas que arreglar, sábanas que coser. Puede ganarse su sustento ayudando en esas tareas. Isabel lo miró con incredulidad. ¿Me está ofreciendo trabajo? Exactamente.
No es caridad. Es un trabajo honesto a cambio de salario, comida y alojamiento. Después de que el bebé nazca, si decide irse, la ayudaré a encontrar un lugar seguro donde establecerse, pero al menos durante los próximos meses tendrá un techo sobre su cabeza y comida en su estómago. Era demasiado bueno para ser verdad. Isabel buscó en su rostro algún signo de intenciones ocultas, de motivos turbios, pero solo vio sinceridad. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué haría esto por mí? Ni siquiera me conoce. Rodrigo se recostó en su sillón, con una expresión distante. Hace 4 años perdí a mi esposa cuando daba a luz. Ella y la bebé murieron. Desde entonces he vivido con la culpa de no haber podido salvarlas, de no haber hecho más. Quizás esto es mi forma de intentar compensar. No puedo salvar a quien ya se fue, pero puedo ayudar a quien está aquí. A usted y a su bebé. El dolor en su voz era palpable. Isabel sintió una oleada de empatía hacia este hombre que, como ella, había conocido la pérdida. Lo siento mucho, dijo con suavidad. Debe haber sido terrible. Lo fue, y aún lo es, algunos días. Pero la vida continúa, y tengo una hija que necesita que yo siga adelante. Lucía tiene 6 años. Quizás la conozca mañana. Isabel se quedó en silencio durante un largo momento, procesando la oferta. Era una oportunidad que no esperaba, una tabla de salvación cuando creía que se ahogaría. Pero también tenía miedo de aceptar, de permitirse esperar, solo para que todo se derrumbara de nuevo. No sé qué decir, murmuró, y finalmente. Diga que sí, respondió Rodrigo con una pequeña sonrisa. Diga que se quedará y nos dará la oportunidad de ayudarla. Isabel lo miró a los ojos. Vio bondad ahí, sinceridad y algo más. Comprensión. Este hombre sabía lo que era el dolor, la pérdida, y estaba ofreciéndole una mano sin pedir nada a cambio. Sí, susurró. Me quedaré. Y gracias por su generosidad. No tiene que agradecerme, solo prométame que cuidará de sí misma y de su bebé. Eso será suficiente. Isabel asintió, con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. Por primera vez en semanas sintió algo que había creído perdido para siempre: esperanza. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Isabel se instaló en la hacienda con una facilidad que la sorprendió. Al principio fue cautelosa, temerosa de hacer algo mal, de abusar de la hospitalidad de Rodrigo. Pero pronto descubrió que la casa funcionaba con una rutina tranquila y que su presencia no solo era tolerada, sino bienvenida. Remedios estaba encantada de tener ayuda. La anciana cocinera tenía las manos artríticas y le costaba cada vez más realizar tareas que requerían precisión. Isabel asumió las tareas de costura. Remendó toda la ropa de la casa, cosió cortinas nuevas para las habitaciones, confeccionó manteles y fundas de almohada. También ayudaba en la cocina cuando Remedios lo necesitaba, pelando verduras, amasando pan, preparando conservas. Pero lo que más disfrutaba Isabel era el tiempo que pasaba con Lucía. La niña había sido tímida al principio, observando a Isabel desde la distancia con grandes ojos oscuros llenos de curiosidad. Pero Isabel no la presionó, simplemente le sonreía cuando se encontraban. Le hacía comentarios suaves sobre el tiempo o sobre las flores del jardín. Poco a poco, Lucía se fue acercando. Un día, Isabel estaba cosiendo junto a la ventana de la sala cuando Lucía entró con un libro en las manos. ¿Sabes leer?, preguntó la niña con voz tímida. Isabel sonrió. Sí, sé leer. ¿Quieres que te lea ese libro? Lucía asintió con entusiasmo y se sentó junto a ella en el sofá. Isabel tomó el libro, un cuento de hadas ilustrado, y comenzó a leer.
Lucía escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas ocasionales o señalando las ilustraciones. Desde ese día, leer juntas se convirtió en un ritual diario. Lucía buscaba a Isabel cada tarde con un libro nuevo y se sentaban juntas mientras Isabel leía con voces diferentes para cada personaje. La niña se reía con las partes divertidas y se acurrucaba contra Isabel durante las partes tristes. Una tarde, mientras leían, Lucía apoyó la cabeza contra el hombro de Isabel y dijo con voz soñadora: «Me gustaría que fueras mi mamá». Isabel sintió que el corazón se le estrujaba. Con cuidado le acarició el cabello a la niña. «Tu mamá te amaba mucho, Lucía, y siempre será tu mamá, aunque no esté aquí». «Lo sé, pero tú también podrías ser como mi mamá, ¿verdad?». Isabel no supo qué responder. Miró hacia la puerta y vio a Rodrigo de pie en el umbral. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí, pero la expresión en su rostro era indescifrable. «Es hora de cenar, Lucía», dijo con voz suave. «Ve a lavarte las manos». Lucía se bajó del sofá y corrió hacia las escaleras. Rodrigo entró a la sala y se quedó de pie frente a Isabel. «Lamento si Lucía la incomodó», dijo. «A veces dice cosas sin pensar». «No me incomodó», respondió Isabel. «Es una niña maravillosa, muy inteligente y cariñosa». «Sí, lo es, y se ha encariñado mucho con usted». «No, la había visto tan animada desde que murió su madre». Isabel pudo ver la emoción en su voz, cuidadosamente contenida. «Yo también me he encariñado con ella. Es imposible no hacerlo». Rodrigo asintió lentamente. Se quedaron en silencio durante un momento, con el crepitar del fuego como única compañía. «¿Cómo se siente?», preguntó finalmente. «El embarazo, me refiero». Isabel se llevó una mano al vientre, que ahora mostraba una curva notable. Tenía 5 meses. El bebé se movía a veces, pequeñas sacudidas que la llenaban de asombro cada vez. «Bien, cansada a veces, pero bien. El bebé es activo, se mueve mucho». Una sombra cruzó el rostro de Rodrigo. Isabel se dio cuenta, demasiado tarde, que hablar de su embarazo probablemente le traía recuerdos dolorosos del embarazo de su esposa, del parto que había terminado en tragedia. «Lo siento», dijo rápidamente. «No debería hablar de esto con usted. Debe ser difícil». «No», la interrumpió Rodrigo. «No se disculpe. Su embarazo es una bendición, no algo de lo que avergonzarse o esconder. Y me alegra que esté bien, que ambos estén bien». La sinceridad en su voz hizo que Isabel sintiera un calor en el pecho. Este hombre había sufrido tanto, pero aún encontraba en su corazón espacio para preocuparse por otros. «Gracias, don Rodrigo, por todo, no solo por darme un techo, sino por tratarme con dignidad, por no juzgarme». «No tengo derecho a juzgar a nadie, Isabel, y usted ha demostrado ser una mujer de gran carácter. Trabaja duro, es amable con todos, y le ha dado a mi hija algo que yo no podía darle, la calidez de una presencia femenina cariñosa. Soy yo quien debería agradecerle». Isabel sintió que las lágrimas amenazaban de nuevo. Últimamente lloraba con facilidad, probablemente por el embarazo. Pero estas eran lágrimas de gratitud, de alivio, de una felicidad cautelosa que comenzaba a florecer en su corazón. Los meses siguieron su curso. El verano dio paso al otoño, y el vientre de Isabel siguió creciendo. A los 6 meses ya no podía ocultar su estado. Se movía más lentamente, se cansaba con mayor facilidad. Remedios insistió en que redujera su carga de trabajo, y Rodrigo contrató a una muchacha del pueblo para ayudar con las tareas más pesadas. Isabel pasaba más tiempo sentada, cosiendo o leyendo a Lucía. La niña estaba fascinada con el bebé que crecía en el vientre de Isabel.
Ponía su mano pequeña sobre la curva y se reía con deleite cada vez que sentía una patada. —¿Crees que será niño o niña? —preguntaba constantemente. —No lo sé —respondía Isabel—, pero sea lo que sea, será amado. Rodrigo también había cambiado con el paso de los meses. Ya no pasaba todo el día en los campos. Regresaba más temprano, cenaba con ellos, jugaba con Lucía antes de dormir y hablaba más con Isabel. Conversaciones largas durante las noches, sentados junto al fuego, sobre todo y sobre nada, sobre libros, sobre la hacienda, sobre recuerdos de la infancia. Isabel aprendió que Rodrigo había perdido a su madre de joven, que su padre había sido un hombre estricto pero justo, que había heredado la hacienda a los 25 años, que había amado profundamente a su esposa Catalina y que su muerte lo había destrozado. —¿Cree que alguna vez volverá a casarse? —le preguntó Isabel una noche sin pensar realmente en lo que decía. Rodrigo la miró con sorpresa. —No lo sé. Durante mucho tiempo pensé que no, que sería una traición a Catalina. Pero últimamente he comenzado a pensar que ella no habría querido que pasara el resto de mi vida solo, que habría querido que Lucía tuviera una madre, que yo tuviera compañía. Isabel sintió algo extraño en el pecho al escuchar esas palabras, algo que no se atrevía a nombrar. —Estoy segura de que cualquier mujer se sentiría afortunada de ser su esposa —dijo en voz baja—. Es usted un buen hombre, don Rodrigo. —Rodrigo —corrigió él—. Llámame Rodrigo. El don hace que suene como si fuera mi padre. Isabel sonrió. —Rodrigo, entonces. Él le devolvió la sonrisa, y por un momento Isabel se permitió imaginar cosas imposibles, pero enseguida las desechó. Rodrigo era su patrón, su benefactor. Ella era una mujer sin reputación, embarazada del hijo de otro hombre. No tenía derecho a soñar con más. El tiempo siguió avanzando. Septiembre llegó con sus primeras lluvias. Isabel tenía ahora 7 meses de embarazo. Su vientre era grande y prominente, y el bebé se movía constantemente. Había momentos en que le costaba respirar, en que le dolía la espalda, en que sentía que su cuerpo ya no le pertenecía. Pero también había momentos de alegría pura. Cuando Lucía le leía cuentos a su barriga, cuando Remedios le preparaba sus comidas favoritas, cuando Rodrigo le preguntaba cada mañana cómo había dormido, con genuina preocupación en sus ojos. Una tarde lluviosa de finales de septiembre, Isabel estaba en su habitación doblando ropa de bebé que había cosido durante las últimas semanas. Remedios había encontrado en el desván un baúl lleno de ropa que había pertenecido a Lucía cuando era bebé, y con el permiso de Rodrigo, Isabel la había lavado y remendado. Sostenía un pequeño camisón blanco contra su pecho cuando escuchó un golpe en la puerta. Era Lucía, con un rostro preocupado. —Isabel, ven rápido. Hay unos hombres abajo que quieren hablar con papá. Se ven muy serios. Isabel dejó el camisón y siguió a la niña escaleras abajo. En la entrada estaban Rodrigo y 2 hombres que Isabel no reconocía. Uno era mayor, robusto, con barba gris. El otro era más joven, de unos 30 años, con cara de pocos amigos. —No me importa lo que diga Mendoza —estaba diciendo el hombre mayor con voz alta—. Esa mujer es una vergüenza. Y que la tenga viviendo bajo su techo, en su condición, es un insulto a todas las familias decentes de la región. Isabel se detuvo en seco. Estaban hablando de ella. Rodrigo había visto a Isabel en las escaleras. Su expresión se endureció. —Esta conversación ha terminado, Velasco. Le pediré que se retire de mi propiedad. No me iré hasta que escuche razones. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué ejemplo está dando a su hija al permitir que una mujer de dudosa moral? ¡Basta! La voz de Rodrigo resonó como un trueno. No voy a permitir que insulte a una huésped de mi casa.
Isabel es una buena mujer que ha sufrido una injusticia, y lo que yo haga en mi propia hacienda no es asunto suyo. El hombre más joven, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló. Con todo respeto, don Rodrigo, está usted poniendo en riesgo su reputación y la de su hija. La gente está hablando. Dicen que esa mujer es su amante, que el hijo que espera es de usted. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso era lo que la gente pensaba, que ella y Rodrigo... Lo que la gente diga no me interesa, respondió Rodrigo con voz fría. Y si vuelven a repetir esos rumores infundados, les haré responsables por difamación. Piense en su hija, hombre, insistió Velasco. ¿Qué futuro tendrá cuando crezca si la relacionan con una casa de mala reputación? Rodrigo dio un paso adelante y había algo amenazante en su postura. Mi hija está perfectamente bien, y ahora, caballeros, les voy a pedir por última vez que se retiren. Si no lo hacen por las buenas, Pascual los acompañará por las malas. El capataz, que había estado observando desde la puerta, se adelantó con los brazos cruzados y expresión severa. Velasco y su acompañante intercambiaron miradas y finalmente se dirigieron hacia sus caballos sin decir nada más. Cuando se fueron, Rodrigo se volvió y vio a Isabel en las escaleras. Ella estaba pálida, temblando. «Isabel, lo siento», susurró ella. «Lo siento mucho. No sabía que mi presencia aquí le causaría problemas. Debería irme. Ahora mismo». «No vas a ir a ninguna parte», dijo Rodrigo con firmeza. «No por culpa de dos entrometidos que no tienen nada mejor que hacer. Pero están arruinando su reputación y la de Lucía. No puedo permitir eso». Rodrigo subió las escaleras hasta quedar frente a ella. Le puso las manos en los hombros con suavidad. «Mi reputación me importa menos que tu bienestar y el de tu bebé. No voy a echarte, Isabel. No ahora, no nunca». Isabel sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Llevaba 7 meses en esta casa. 7 meses sintiéndose segura, valorada, casi feliz. Y ahora, por su culpa, la gente murmuraba sobre Rodrigo, lo juzgaban, amenazaban con arruinarlo socialmente. «No es justo para usted», sollozó. «Ha sido tan bueno conmigo, y yo solo le traigo en problemas. No me traes problemas, me traes...» Rodrigo se detuvo como buscando las palabras correctas. «Me traes vida a esta casa. Lucía está feliz por primera vez en años. Remedios tararea mientras cocina. Y yo me he vuelto a sentir humano. Eso vale más que cualquier reputación». Isabel lo miró a través de las lágrimas. Había algo en sus ojos, algo cálido e intenso, que la hizo contener la respiración. «Rodrigo, no te vayas, Isabel. Por favor, déjame ayudarte, déjame protegerte». Y en ese momento, con su vientre hinchado de 7 meses, con lágrimas rodando por sus mejillas, Isabel sintió algo que creía imposible. Sintió amor. No la gratitud que había sentido antes, no el aprecio o el afecto, sino amor verdadero, profundo, por este hombre que la había salvado en todos los sentidos posibles. Pero no dijo nada. ¿Cómo podía? Ella no era más que una carga, una mujer deshonrada embarazada del hijo de otro. No tenía derecho a amar a Rodrigo, mucho menos a esperar que él la amara a ella. Así que solo asintió, secándose las lágrimas. «Me quedaré, si usted lo quiere». «Lo quiero», respondió él con voz firme. «Lo quiero más de lo que puedas imaginar». Las semanas que siguieron fueron tensas, los rumores seguían circulando por el pueblo y las haciendas vecinas. Algunas familias dejaron de visitar. Otras enviaban mensajes velados sugiriendo que Rodrigo debía resolver la situación, echando a Isabel o casándose con ella para salvar las apariencias. Rodrigo ignoró todo.
Seguía adelante con su vida, con Isabel bajo su techo, y dejó claro a cualquiera que preguntara que la decisión era suya y de nadie más. Isabel intentaba hacerse invisible, salir lo menos posible de la casa, no dar motivos para más habladurías. Pero cada día se sentía peor por la situación. Rodrigo estaba sacrificando su posición social por ella, y eso le dolía profundamente. Una noche de principios de octubre, cuando Isabel tenía ya 7 meses y medio de embarazo, no pudo dormir. El bebé se movía mucho, y su espalda le dolía terriblemente. Se levantó de la cama con dificultad y bajó a la cocina a prepararse una infusión de manzanilla. Encontró a Rodrigo ahí, sentado junto a la mesa, con una copa de vino, mirando el fuego que ardía en el hogar. Levantó la vista cuando ella entró. ¿No puedes dormir? El bebé está muy activo esta noche, respondió Isabel, llevándose una mano a la espalda. Y me duele todo. Siéntate, te prepararé la infusión. Isabel se sentó con un suspiro de alivio mientras Rodrigo ponía agua a calentar. Se movía por la cocina con familiaridad y pronto le trajo una taza humeante. «Gracias», murmuró ella. Rodrigo se sentó frente a ella. La luz del fuego proyectaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer más joven, más vulnerable. «Isabel, necesito hablar contigo de algo importante». El tono serio de su voz la puso nerviosa. «¿Qué sucede?» Rodrigo tomó aliento, como si estuviera reuniendo valor. «Los rumores no van a detenerse, y van a empeorar cuando el bebé nazca. La gente asumirá cosas, dirá cosas, y eso afectará a Lucía cuando crezca». Isabel sintió que el pánico se apoderaba de ella. «Lo sé. Por eso debería irme. Tan pronto como nazca el bebé, me iré y...» «No», la interrumpió Rodrigo. «No quiero que te vayas. Quiero que te quedes. Quiero que...» Se detuvo, pasándose una mano por la cara. «Dios, no sé cómo decir esto». Isabel lo miraba con el corazón acelerado. Rodrigo se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de la cocina, claramente nervioso. «He estado pensando mucho durante estas últimas semanas, sobre mi vida, sobre lo que quiero, sobre lo que Lucía necesita, y he llegado a una conclusión». Se detuvo frente a Isabel, mirándola directamente a los ojos. «Te he observado durante estos 7 meses. He visto tu bondad, tu fuerza, tu capacidad de amar. He visto cómo cuidas de Lucía, cómo trabajas sin quejarte, cómo enfrentas cada día con dignidad a pesar de todo lo que has sufrido. Y he descubierto algo que no esperaba descubrir». Isabel apenas podía respirar. «¿Qué? Que me he enamorado de ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Isabel sintió que el mundo se detenía. No podía estar escuchando bien. No podía ser real. «Rodrigo, yo...» «Déjame terminar, por favor», dijo él, arrodillándose frente a ella para quedar a su altura. «Sé que esto es repentino. Sé que probablemente no sientes lo mismo, pero necesito decirlo. Te amo, Isabel. Amo tu bondad, tu fortaleza, tu ternura. Amo la forma en que haces reír a Lucía, la forma en que llenas esta casa de calidez, y amo el hecho de que, a pesar de todo, sigues creyendo en la bondad, en el amor». Isabel tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Su mano se había movido inconscientemente a su vientre hinchado. «Pero estoy embarazada», susurró. «De otro hombre. ¿Cómo puedes amarme así?» Rodrigo le tomó las manos con suavidad. «Ese bebé es parte de ti, y por lo tanto, ya lo amo también. Será mi hijo, Isabel. Si tú me lo permites, será mi hijo en todo menos en sangre. Le daré mi apellido, mi amor, mi protección, y a ti también». Isabel no podía creer lo que estaba escuchando. Era demasiado bueno, demasiado perfecto. Tenía que haber un error. La gente dirá, «Al diablo con lo que diga la gente».
dijo Rodrigo con vehemencia. Lo único que importa es lo que nosotros queremos, y yo quiero esto. Quiero una familia, quiero que Lucía tenga una madre, quiero que tu bebé tenga un padre, y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Isabel sollozaba, abiertamente ahora, con el cuerpo temblando de emoción. Pero yo no tengo nada que ofrecerte, nada, solo problemas y un bebé que no es tuyo. Me ofreces todo lo que necesito, respondió Rodrigo secándole las lágrimas con los pulgares. Me ofreces una segunda oportunidad de ser feliz, de amar y ser amado, de construir una familia. Eso es más de lo que el dinero puede comprar. Isabel lo miró a los ojos y vio la verdad absoluta en ellos. Este hombre la amaba, realmente la amaba. A ella, con todo su pasado, con todas sus cicatrices, con un bebé que no era suyo creciendo en su vientre. Yo también te amo, susurró finalmente, con voz quebrada. Te he amado durante meses, pero no me atrevía a decirlo, no me atrevía a esperar. Rodrigo sonrió, y fue una sonrisa radiante que transformó su rostro serio. Entonces dime que sí. Cásate conmigo, Isabel. Sé mi esposa. Dejemos que ese bebé sea nuestro hijo. Construyamos una familia juntos. Isabel sintió que su corazón estaba tan lleno que podría estallar. Todas las penas de los últimos meses, todo el dolor y la vergüenza, de repente parecían pequeños comparados con este momento, con este hombre arrodillado frente a ella, ofreciéndole todo lo que necesitaba y más de lo que jamás había soñado. Sí, dijo entre lágrimas y risas. Sí, me casaré contigo, 1000 veces sí. Rodrigo se inclinó y la besó con ternura, con reverencia, como si fuera algo precioso y frágil. Y en ese beso, Isabel sintió todas sus promesas: protección, amor, un hogar para siempre. Cuando se separaron, Rodrigo apoyó su frente contra la de ella. «Estoy sola y embarazada», murmuró Isabel, repitiendo las palabras que había sido su realidad durante tanto tiempo. Rodrigo le tomó el rostro entre las manos, mirándola con una intensidad que le robó el aliento. «No más», dijo con voz firme y llena de amor. «Desde hoy serás mi esposa, y nunca más estarás sola». Se casaron una semana después en una ceremonia privada en la capilla de la hacienda. Solo estuvieron presentes Remedios, Pascual, Lucía y el sacerdote del pueblo vecino que Rodrigo conocía desde la infancia. Isabel llevaba un vestido sencillo de seda color marfil que Remedios había sacado de un baúl. Había pertenecido a la madre de Rodrigo. No le quedaba perfecto por el embarazo, pero Remedios lo había ajustado con amor y habilidad. Isabel llevaba el cabello suelto, con algunas flores silvestres entrelazadas que Lucía había recogido del jardín. Lucía era la más emocionada de todos. Saltaba de alegría, sosteniendo un ramito de flores y sonriendo tanto que le dolían las mejillas. «Vas a ser mi mamá de verdad», le había dicho a Isabel esa mañana, abrazándola con fuerza. «Voy a ser tu mamá de verdad», había confirmado Isabel con lágrimas de felicidad. «Y voy a amarte con todo mi corazón, Lucía». La ceremonia fue breve pero emotiva. Cuando el sacerdote les pidió que intercambiaran votos, Rodrigo tomó las manos de Isabel y habló con voz clara. «Isabel, te prometo amor, respeto y protección todos los días de mi vida. Prometo ser un buen padre para tu hijo, criarlo como mío, darle todo lo que daría a mi propia sangre. Prometo honrarte, cuidarte y nunca darte motivos para dudar de mi amor». Isabel apenas podía hablar a través de las lágrimas, pero logró decir con voz temblorosa: «Rodrigo, te prometo amor y lealtad. Prometo cuidar de Lucía como si fuera mi hija, darle todo el amor que una madre puede dar. Prometo estar a tu lado en las buenas y en las malas, y agradecerte cada día por el regalo que me has dado: una familia, un hogar,
un amor que creí perdido para siempre. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Rodrigo besó a Isabel con ternura, mientras Lucía aplaudía y Remedios lloraba de alegría. No hubo fiesta grande ni celebración pública. Los rumores seguían circulando por la región y muchos desaprobaban el matrimonio, pero dentro de las paredes de la hacienda reinaba la felicidad. Esa noche, después de acostar a Lucía, Rodrigo e Isabel se sentaron juntos en su habitación. Era la primera vez que compartirían cama como esposos y ambos estaban nerviosos. «No espero nada de ti esta noche», dijo Rodrigo con suavidad. «Con tu embarazo tan avanzado, lo último que quiero es incomodarte». Isabel le tomó la mano, entrelazando sus dedos. «Gracias por ser tan comprensivo, por todo. No sé cómo voy a pagarte». «No me debes nada», le interrumpió él. «Esto no es una deuda, es un matrimonio, una sociedad. Nos cuidamos mutuamente». Isabel apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo una paz que no había conocido en años. «Tengo miedo», admitió en voz baja. «Miedo de que esto sea un sueño y me despierte sola de nuevo». Rodrigo le besó la frente. «No es un sueño, es real, y voy a estar aquí cuando despiertes mañana, y al día siguiente, y todos los días después. Te lo prometo». Y cumplió esa promesa. 2 meses después, en una noche fría de diciembre, Isabel entró en trabajo de parto. Había sido un embarazo sin complicaciones hasta ese momento, gracias a los buenos, cuidados y la alimentación adecuada. Pero cuando comenzaron las contracciones, el miedo se apoderó de Isabel. Recordó las historias que había escuchado, sabía que el parto podía ser peligroso. Y pensaba en Rodrigo, en cómo había perdido a su esposa precisamente en este momento. «Todo estará bien», le aseguraba Rodrigo, sosteniéndole la mano mientras Remedios y la partera del pueblo se movían alrededor de la cama. «Eres fuerte, vas a estar bien». El trabajo de parto duró toda la noche. Fue doloroso, agotador, aterrador. Pero Rodrigo no se movió de su lado ni un solo momento. Le sostenía la mano, le enjugaba el sudor de la frente, le susurraba palabras de aliento. Y finalmente, cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte, el llanto de un bebé llenó la habitación. «Es un niño», anunció la partera con una sonrisa. «Un niño fuerte y sano». Isabel lloró de alivio y alegría mientras la partera limpiaba al bebé y lo envolvía en una manta. Cuando lo colocó en los brazos de Isabel, el mundo entero se redujo a ese pequeño rostro arrugado, a esos ojos cerrados, a esas manitas que se aferraban al aire. «Es perfecto», susurró Isabel. «Es perfecto». Rodrigo se inclinó para mirar al bebé y había lágrimas en sus ojos también. «Lo es», dijo con voz ronca. «Es absolutamente perfecto». Isabel alzó la vista hacia él, con el bebé apretado contra su pecho. «¿Quieres sostenerlo?». Rodrigo vaciló por un momento, pero luego extendió los brazos. Isabel le pasó al bebé con cuidado y observó, mientras Rodrigo miraba al niño con una expresión de asombro absoluto. «Hola, pequeño», murmuró. «Bienvenido al mundo. Bienvenido a nuestra familia». Y en ese momento, Isabel supo que todo estaría bien, que este hombre maravilloso que no tenía ninguna obligación de amarla a ella o a su hijo, los amaría con todo su corazón. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Rodrigo sin apartar la vista del bebé. Isabel había pensado mucho en eso durante los últimos meses. «Gabriel», dijo. «Me gustaría llamarlo Gabriel Mendoza, si estás de acuerdo». Rodrigo la miró con sorpresa. «Mendoza, mi apellido». «Es tu hijo», dijo Isabel con firmeza. «En todos los sentidos que importan, es tu hijo, y quiero que lleve tu nombre». Rodrigo sintió que el nudo en su garganta se apretaba.
Miró al bebé en sus brazos, tan pequeño, tan indefenso, tan completamente suyo ahora. Gabriel Mendoza, repitió. Es un nombre perfecto, para un hijo perfecto. Los meses que siguieron fueron de adaptación y alegría. Gabriel era un bebé tranquilo que dormía bien y comía mejor. Isabel se recuperó rápidamente del parto y pronto la casa se llenó del sonido de su risa mientras cuidaba a su hijo y a Lucía. Lucía estaba encantada con su hermanito. Lo mimaba constantemente, le cantaba canciones, insistía en ayudar a bañarlo y cambiarle los pañales. Y Gabriel, por su parte, parecía fascinado con su hermana mayor. Sus ojos seguían sus movimientos, y cuando tenía apenas 3 meses, ya sonreía cuando ella entraba a la habitación. Rodrigo era un padre devoto. Se levantaba en las noches cuando Gabriel lloraba, lo paseaba por la habitación hasta que se calmaba. Le hablaba con voz suave, le contaba historias sobre la hacienda, sobre los caballos, sobre todo lo que haría cuando fuera mayor. ¿Sabías que eres el hijo más afortunado del mundo?, le decía mientras lo mecía. Tienes una madre que te ama, una hermana que te adora y un padre que daría su vida por ti. Eres nuestro milagro, Gabriel. Una tarde de 1900, en primavera, cuando Gabriel tenía 4 meses, Isabel estaba en el jardín con los niños. Lucía jugaba a perseguir mariposas, mientras Gabriel dormitaba en los brazos de Isabel, mecido por la brisa cálida. Rodrigo llegó del campo y se sentó junto a ella en el banco de piedra. «¿Cómo están mis 3 amores?», preguntó con una sonrisa. Isabel se rió. Era una risa llena de felicidad genuina, algo que unos meses atrás habría parecido imposible. «Estamos bien, más que bien, somos felices». Rodrigo le pasó un brazo por los hombros y los 3 observaron a Lucía corretear por el jardín. «¿Te arrepientes?», preguntó Isabel de repente, «de haberte casado conmigo, de haber tomado a Gabriel como hijo tuyo?» Rodrigo la miró con sorpresa. «¿Arrepentirme? Isabel, estos últimos meses han sido los más felices de mi vida desde que perdí a Catalina. Tengo una esposa a quien amo, 2 hijos maravillosos y una casa llena de vida. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Pero la gente todavía habla. Los rumores. Que hablen. Con el tiempo se cansarán, y mientras tanto nosotros seguiremos siendo felices. Eso es lo que importa». Isabel apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la calidez del sol en su rostro y la solidez del hombre a su lado. «Te amo», murmuró. «No sé qué hice para merecer esta vida, pero te amo con todo mi corazón». «Y yo te amo a ti», respondió Rodrigo, besándola en la frente. «Mi valiente Isabel, mi segunda oportunidad, mi familia». El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. Gabriel creció fuerte y sano, un niño alegre de risa fácil y temperamento dulce. A los 2 años ya corría tras Lucía por toda la hacienda, metiéndose en travesuras que hacían reír a todos. Rodrigo e Isabel tuvieron otro hijo, una niña que llamaron Catalina en honor a la primera esposa de Rodrigo. Isabel insistió en el nombre, queriendo honrar a la mujer que había venido antes que ella, la mujer que le había dado a Rodrigo su primer amor y su primera hija. Los rumores, como Rodrigo había predicho, eventualmente cesaron. La gente vio que el matrimonio era sólido, que los niños eran amados, que la familia Mendoza era próspera y feliz. Y con el tiempo, incluso los más críticos tuvieron que admitir que quizás se habían equivocado en sus juicios. Lucía creció hermosa e inteligente, con el amor de 2 padres que la adoraban. Nunca olvidó a su madre biológica, pero en Isabel encontró una segunda madre que la amó sin reservas. Y cuando se casó a los 20 años, fue Isabel quien le arregló el vestido y Rodrigo quien la llevó al altar. Gabriel nunca supo que Rodrigo no era su padre biológico. Para él, Rodrigo era simplemente papá.
el hombre que le enseñó a montar a caballo, que le mostró cómo trabajar la tierra, que lo aconsejó en momentos difíciles y lo celebró en momentos felices. Y Rodrigo nunca hizo diferencias entre Gabriel y sus otros hijos. Los amaba a todos por igual, con un amor que no conocía de biología, sino de elección. Los años pasaron, la hacienda prosperó, los niños crecieron y eventualmente tuvieron sus propias familias, y a través de todo, Isabel y Rodrigo permanecieron juntos, su amor profundizándose con cada año que pasaba. Una tarde de otoño, cuando ya eran ancianos, Isabel y Rodrigo se sentaron en el mismo banco de jardín donde habían pasado tantas tardes felices. Sus manos, ahora arrugadas y marcadas por el tiempo, seguían entrelazadas. ¿Recuerdas la noche que te propuse matrimonio?, preguntó Rodrigo con voz suave. Isabel sonrió. Como si fuera ayer. Tenía 7 meses de embarazo, estaba desesperada y asustada, y tú me ofreciste todo lo que necesitaba. No, corrigió Rodrigo. Tú me ofreciste todo lo que yo necesitaba. Una segunda oportunidad, un propósito, amor. Isabel se acercó más a él, apoyando la cabeza en su hombro como había hecho tantas veces antes. Estaba sola y embarazada, murmuró, sin esperanza, sin futuro. Rodrigo le besó la frente, exactamente como lo había hecho aquella noche hace tantos años. No más, dijo con la misma firmeza y amor de entonces. Desde aquel día fuiste mi esposa, y nunca más estuviste sola. Isabel alzó la vista hacia él con lágrimas de felicidad en los ojos. Y nunca más lo estaré, porque te tengo a ti, siempre. Se besaron suavemente mientras el sol se ponía sobre los campos que habían trabajado juntos, sobre la tierra que había visto crecer a sus hijos, sobre el hogar que habían construido con amor, sacrificio y fe inquebrantable en el poder de las segundas oportunidades. Porque a veces las mayores bendiciones llegan cuando menos las esperamos, y el amor verdadero no se mide por las circunstancias de su comienzo, sino por la fuerza de su permanencia.